Entonces lo que vamos a hacer hoy es demostrar el coseno para el ángulo diedro. Nosotros conocemos una versión del teorema o la ley del coseno, que es la generalización del teorema de Pitágoras, cuando tenemos triángulos en el plano. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es qué pasa con el ángulo diedro, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar el diedro, ¿ya? Para ello necesitamos un vértice S. Con este vértice tenemos que construir nuestras tres aristas. Entonces vamos a considerar esta, que va a ser la arista C. Vamos a considerar la arista A. Y la arista B. Y estas dos aristas forman un plano, estas dos aristas forman otro plano y las dos aristas que están por atrás forman el otro, ¿ya? Aquí está mi diedro. Voy a tomar un punto A en la arista A y voy a suponer que la medida del S hasta la A vale 1 sin pérdida de generalidad. Y voy a tomar un punto B del mismo modo que desde el punto S hasta el punto B, esto valga 1. Aquí puedo trazar un segmento que va desde A hasta B, ¿sí? El ángulo que tengo acá lo voy a llamar gamma. Este es el ángulo plano. Este ángulo plano está formado por las aristas A y por las aristas B. Y este ángulo gamma está la arista que es parte del diedro y no lo conforma, es la arista C. Entonces el ángulo diedro es el ángulo opuesto aquí al gamma, que nos vamos a estar refiriendo. Entonces, con ese triángulo, nosotros vamos a poder aquí escribir o aplicar la ley del coseno. Entonces vamos a tener que el lado opuesto al ángulo en cuestión, al cuadrado, va a ser el lado adyacente al cuadrado, que en este caso vale 1, más el otro lado adyacente al cuadrado, que vale 1, menos 2 veces ambos lados, pero son 1 por el coseno del ángulo gamma. Entonces, para ello necesitamos o tenemos que recordar cómo se mide el ángulo que está aquí en C. Entonces vamos a trazar un plano que pase por el A, pero que sea perpendicular al C. Entonces voy a tomar el plano que sea perpendicular al A y que pase por C. Entonces voy a dibujar de esta modo el plano, ¿ya? Como es perpendicular al C, entonces va a intersectar en un punto al C y este punto lo vamos a llamar A', ¿ya? Podemos establecer lo mismo con el B. Entonces podemos tomar el plano que sea perpendicular a la recta C, pero que pase por el B. Entonces ese lo puedo dibujar, va a intersectar en un punto y a ese punto le vamos a llamar B', ¿ya? La recta que pasa por B y por B', está en el plano que nosotros consideramos que pasa por B. Por lo tanto, esta recta C con esa recta B es perpendicular, ¿ya? Del mismo modo, la recta que pasa por el A y por el A' está en el plano que yo definí y va a ser perpendicular a la recta C, porque la recta C es perpendicular a cualquiera de las rectas que están en ese plano, ¿ya? Entonces,
Cuando yo quiero medir el ángulo diedro, ¿qué era lo que necesitábamos? Necesitábamos una recta que fuese perpendicular a la recta en cuestión, que pase por los dos planos que lo están definiendo, ¿ya? Entonces, en este caso, la recta en este punto amarilla, yo la puedo ver aquí. Y aquí, cuando yo hago esa traslación, digámoslo así, que pasa por ese punto, entonces voy a poder estar viendo esta recta acá arriba y aquí se está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, en este triángulo que voy a dibujar acá, este triángulo que está aquí, es el triángulo que considera el ángulo diedro, que forman los planos que están opuestos al gamma, ¿sí? El ángulo diedro opuesto al gamma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar, acuérdense que teníamos un plano que pasaba por el A y era perpendicular a esta recta C. Entonces yo voy a querer considerar ahora la proyección del punto B sobre este plano, ¿ya? Entonces esa proyección del punto B al final va a tener que ser una recta que sea paralela a esta. Y esa se va a proyectar sobre el plano, ¿ya? Entonces esta proyección la vamos a marcar así. Va a tener una intersección y esa intersección va a ser un punto que va a estar acá, que vamos a llamar B barra. Y ese B barra es la proyección del B. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Cuando nosotros estemos considerando la recta que une A' con B barra, que esa recta que une A' con B barra es en realidad la proyección de esa recta que está ahí en azul, ¿ya? Y lo que está formando aquí es que cuando yo tomo la recta que pasa por A y B barra, como esta es la proyección sobre el plano en cuestión, entonces aquí se está formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y este ángulo entonces de 90 grados que está acá nos va a permitir determinar el AB original en términos de este triángulo que está acá. ¿Qué es lo que vamos a estar estableciendo? Relaciones. A' con B barra es lo mismo que B' con B. El ángulo que se está formando por C y por A es el ángulo que está acá, que estamos llamando a ese ángulo, lo vamos a llamar beta. Y ese ángulo beta yo voy a poder decir algo sobre su, por ejemplo, seno, porque aquí en el A' con SS están formando un triángulo. Y así empiezan a aparecer las relaciones que tenemos para poder demostrar la ley del coseno. Entonces, ahora que tenemos hartos triángulos jugando, vamos a proceder a extraer la información entre ellos. Entonces, por otro lado, cuando calculamos la proyección, vimos que se proyectaba en el B barra, aquí vamos a obtener un triángulo rectángulo. Entonces, para este triángulo rectángulo puedo aplicar el teorema de Pitágoras y entonces tengo otra relación para el lado AB al cuadrado. Va a ser este lado opuesto al cuadrado más este lado opuesto al cuadrado, ¿ya? Entonces ahora me interesa, tengo en juego este B con B barra y este A con B barra. Entonces, ¿cómo puedo determinar otras cosas a partir de ellos? Otro triángulo que estaba en juego era el que tenía el lado A con A'. Aquí justamente con este lado, que era la proyección del BB', se formaba el ángulo diedro, el opuesto al que estaba en el gamma. Entonces de aquí yo puedo aplicar la ley del coseno de nuevo. Cuando aplico la ley del coseno, entonces obtengo esta igualdad, ¿sí? El cateto opuesto al cuadrado va a ser los adyacentes al cuadrado menos la multiplicación de ellos por el coseno del ángulo en cuestión, ¿ya?
Entonces ahora aquí tengo como incógnitas el A con el A', el A' con el B barra. Eso me interesaría saber cómo yo lo puedo escribir en términos del seno y de los cosenos de los otros dos ángulos que están volando. Entonces acá ahora me preocupo y miro este otro triángulo. Este otro triángulo era el que se formaba cuando tú tomabas la recta, esta que estaba aquí, que es perpendicular a esta que está acá, y ahí tenía yo mi ángulo beta en cuestión. Entonces de eso yo puedo determinar cuánto vale el seno del beta. Y recuerden que sin pérdida de generalidad empezamos suponiendo que el punto A estaba a distancia 1 del S. Entonces así yo puedo determinar el seno y el coseno. Y usando el ángulo que está por detrás, entonces ahora tomo el B', tomo el B y tomo el punto S, entonces puedo decir cuánto vale el seno de alfa y el coseno de alfa. ¿Ya? Entonces eso queda determinado porque acá también tengo un triángulo rectángulo. Recuerden que el B' se considera esta recta en el plano que está perpendicular, que pasa por B a la recta C. ¿Ya? Y otra vez empezamos suponiendo que la distancia SB valía 1. Por eso nos queda de esta manera la expresión. ¿Ya? ¿Qué concluyo de acá? Primero, que el B con el B barra es lo mismo que la prima con el B', porque eso es la proyección. Y como acá el A' con B' lo puedo escribir en términos del coseno de beta con el coseno de alfa, porque acuérdense que el SA' tenía que ver con el coseno de beta, entonces me queda esa igualdad que está acá, ¿ya? Y ahora junto toda la información que tengo y puedo escribir el AB al cuadrado usando la ley del coseno como empezamos y el AB al cuadrado usando el teorema de Pitágoras para el otro triángulo. Y entonces comienzo a reemplazar. B con B barra era esta expresión, el A con el B barra lo podía yo escribir en términos de la ley del coseno. El A con el A' es el seno al cuadrado del beta, el A' con el B barra es el seno al cuadrado de alfa y así concluyo finalmente usando trigonometría que el coseno al cuadrado más seno al cuadrado vale 1, entonces aquí aparece 1 más 1, aquí está el 2 coseno alfa coseno beta y aquí está el 2 seno beta seno alfa coseno del ángulo diedro opuesto. Y con todo eso entonces yo reduzco, divido por 2, multiplico por menos 1 y llego a lo que quería demostrar. ¿Sí? Entonces por eso era importante en la actividad que damos del trabajo del ángulo diedro descubrir cuáles son todos los triángulos que están en juego. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un pequeño comentario de lo que fue la actividad. Entonces, me entregaron 18 actividades. De esas 18 actividades, aquí fui anotando los resultados parciales de los ángulos que ustedes consideraron. Este A, raya B, raya C es el alfa, beta y gamma. Estos son los ángulos diedros opuestos. Y entonces aquí me fueron dando las diferencias entre lo que era el coseno de gamma y lo que era la expresión a la que me da igual, el teorema del coseno que acabamos de demostrar, ¿sí? Entonces, algunos llegaron a que les daba 0, pero esos son con un poco de trampa, entre comillas, porque usaron el ángulo de 90 grados y ahí todo funciona más o menos bien. Pero otros tienen algunas diferencias por el tipo de mediciones. Todos están correctos, ¿sí? No voy a penalizar por los errores. Y aquí están algunas de las fotos de los trabajos que ustedes realizaron. Les agradezco la dedicación. Hay algunos muy bonitos, hay otros que lo hicieron como con los materiales que tenían. Pues me alegro mucho que identificaron bien los componentes y sería eso el resultado de lo que quería ver en la clase de hoy.